Explicados desde la ciencia. Vivimos en un momento en las redes sociales donde todo el mundo tiene ese afán por la divulgación o por querer enseñar algo. Aunque no sepan, la mayoría de los casos se nota por el vacío en la divulgación. No se sabe mucho de lo que se quiere enseñar, pero se quiere enseñar como para hacer lugar y que no nos ocupen ese lugar de maestros ciruelas o de referentes. A alguien da la sensación que necesitamos mentirle, ¿no? Entonces vamos a abrir una miniserie de videos en donde vamos a explicar una característica de Eshu, del gran misterio de Eshu en la Umbanda, y Eshu en sí, ¿no? El Eshu espíritu y el Eshu misterio. No vamos a entrar en temas de fundamento, si Eshu castizo, si Eshu orillá, sino vamos a abordar el misterio Eshu desde otro lado y fundamentándolo desde la ciencia. Hoy te voy a hablar de la paradoja de Zenón. ¿Quién es Zenón? Las luces de Zenón, ¿no? Lo primero que se te viene a la cabeza. No, Zenón era un filósofo presocrático, matemático, que habitaba en lo que hoy conocemos como Italia, ¿no? Para que te des una idea. Cuando hablamos de los presocráticos, hablamos de los filósofos antes del gran Sócrates, siglo V o VI antes de Cristo. Y él hizo una paradoja basada y generó un problema matemático, el cual hoy hay varios grupos científicos que se adjudican a haberlo solucionado esto, pero otros no todavía. Entonces hay una disputa allí que no nos compete a nosotros, pero bueno, para darte claridad a lo que te quiero hablar, te lo tengo que contar. Y él tenía una hipótesis que trató de problematizar a través de ciertos procedimientos matemáticos, y la teoría de Zenón, el filósofo, es que el movimiento no existe, así como lo escuchas. Él dice que nada se mueve, que es todo una farsa y un invento. Un invento nuestro para creer en algo productivo, ¿no? Más o menos, palabras más, palabras menos. Y toma, por supuesto, alguna historia de Aquiles y la tortuga para plasmar y ejemplificar lo que quería decir de una forma filosófica y no tan abocado a las ciencias duras como es un cálculo matemático. Pero palabras más, palabras menos, te lo voy a bajar esta idea que es bastante compleja. Te la voy a bajar para que me la puedas entender y de ahí podamos entender de qué hablamos o de qué característica principal hablamos cuando nos referimos al misterio Eshu. Zenón lo que dice para argumentar que el movimiento no existe es que, por ejemplo, si vos como individuo estás acostado en tu cama y tu habitación tiene una determinada distancia, ¿no? Tamaño, y vos querés levantarte de esa habitación, ¿no? Y te parás en el medio de esa habitación, en realidad vos no avanzaste. ¿Por qué? Porque la distancia que hay desde tu cama, es decir, desde una pared hasta el medio de la habitación, es la misma distancia y el mismo vacío que vas a tener por delante. Y así sucesivamente, cuando vos salgas de tu habitación, lo recorrido de la mitad de la habitación hasta la puerta, va a ser posiblemente lo que te espere adelante, siempre como resultado del vacío. Él lo grafica como un círculo, como un movimiento circular. Y si hay una masa, un objeto o un suceso que se mueve dentro de ese círculo, para Zenón siempre va a estar, no hay un movimiento porque siempre va a estar dando vueltas sobre lo mismo. Es decir, el vacío y la necesidad que vos creíste haber dejado atrás, en realidad la tenés todo el tiempo adelante. Por ende, el movimiento no existe. Ahora, ¿qué tendrá que ver? Obviamente, seguramente vas a estar viendo acá las imágenes cuando te voy hablando de esta teoría, y te vas a dar cuenta que todo él lo plasmó en una hipótesis, en un cálculo, y también lo tomó como ejemplo a Aquiles y esa historia de que él perseguía a la tortuga, ¿no? Y nunca la alcanzaba. Bueno, ahora Eshu, cuando firma en sus puntos riscados
o cuando se habla de la dimensión de Yu, que es la cuarta dimensión, hablamos de una dimensión circular, ¿sí? De una dimensión, para que me entiendas, redonda. Esto es está científicamente comprobado, ¿sí? Que la cuarta dimensión, a diferencia de la tercera, es totalmente circular. Y cuando hablamos de vacío absoluto, allá por un Pataki que habla de el orillá de Yu y su partícula y su característica creadora en el medio del vacío absoluto, y lo enlazamos rápidamente con lo que se sabe científicamente de la creación humana, que la unión de los átomos que somos nosotros se genera en un vacío absoluto, y allí como resultado aparece la materia. Y todas estas cuestiones podemos engancharla perfectamente para abordar de una forma directa que todo lo que es circular en la cuarta dimensión tiene como característica el vacío absoluto. Y siempre nos hemos apresurado a decir que Yu es movimiento, que Yu se mueve, que Yu se maneja en la comunicación, que Yu todo el tiempo está abocado a abrir el camino y hacerte caminar, y es dinámico, y todo el tiempo vas a escuchar que aún el sacerdote o la Mai más instruido te va a hablar de esto. Ahora, basado en la ciencia, digo... Primera pregunta, ¿Yu es verdaderamente movimiento en el vacío absoluto? ¿O lo que se genera es que el vacío absoluto es lo que genera esa sensación de movimiento? Vos vas a tener un indicio en lo que te estoy explicando para hacértelo bien simple, porque ya de por sí es complicada la teoría esta para explicar, que donde más se manifiesta Yu, o donde más aparece Yu, o donde más hay movimientos espirituales, es donde hay vacío, donde hay necesidad. Allí hay mucho movimiento espiritual. Todo el tiempo sucede eso. Cuando estás en una crisis emocional, cuando estás pasando una enfermedad, cuando hay ataques de pánico, cuando hay una sensación de vacío y de soledad terrible, bueno, ahí vos vas a sentir la presencia del misterio Yu o de alguna entidad. ¿Por qué sucede esto? Porque el vacío es justamente lo que usa Yu para hacerte caminar, para hacerte avanzar. Después está en discusión si en realidad avanzamos o no, o es toda una repetición constante. La cuestión es que, más allá de si avanzamos o no, lo que sí está confirmado es que se genera un movimiento. Entonces, para estar en movimiento siempre vas a tener que tener un vacío, una necesidad, un hambre de ir por algo, ¿sí? Entonces, ese hambre constante de ir por algo es lo que te hace todo el tiempo estar en movimiento. No importa, después lo discutimos si estás avanzando o no estás avanzando. Lo que sí se sabe que Yu, en su esencia, lo que le gusta y genera es el movimiento. ¿A través de qué? A través del vacío y del hambre. Cuando no hay hambre, cuando no hay ambición intelectual, espiritual, emocional, cuando no hay ganas de mejorar, cuando no hay ganas de construirnos, cuando no hay ganas de cambiar nuestra vida, no hay ganas de movernos. Y cuando no hay ganas de movernos, no hay hambre. Es decir, no nos vamos a mover, nos vamos a quedar estático ahí y no vamos a saber qué distancia dejamos atrás y qué distancia se establece delante nuestros para alcanzar nuestros objetivos. Yu quiere tu movimiento, no importa si avanzás, no importa si en realidad no avanzas. Esa es una discusión que le compete a Zenón y a muchos científicos. Lo que nosotros sabemos es que el movimiento es provocado siempre por el hambre, por el vacío, por la necesidad. Si hay soberbia, tapas la necesidad con un manto tenebroso. Pero si hay humildad, reconoces que necesitas, y eso lo que te va a generar es que Yu te ayude a moverte.